del Congreso Internacional de Jurisprudencia. Iniciamos con la conferencia La Jurisprudencia y los Derechos Humanos. Y para presentar a nuestra ponente, dejamos el micrófono a nuestro moderador, el juez de control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, doctor Víctor Hugo Dávila Ortiz. Buenos días a todo el auditorio. Para mí es un gusto presentar en este momento a la abogada Claudia Aguilar Barroso, quien nos va a hacer el favor de realizar una exposición magistral del tema La jurisprudencia y los derechos humanos. Como antesala, me permito dar parte de la semblanza de la abogada Claudia Aguilar Barroso. Ella es socia, directora y fundadora del despacho Aguilar Barroso Abogados. Claudia es abogada en la Escuela Libre de Derecho, con mención honorífica especial otorgada a su examen profesional. Fue vocal de la Junta Directiva y es profesora titular del curso de Derecho Procesal Constitucional en esta institución. Adicionalmente, ha impartido clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y en el Tecnológico de Monterrey. Aunado a lo anterior, Claudia ha escrito numerosos artículos y ha dado cursos en materia de género y derecho. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo del derecho, en los que ha concentrado su práctica profesional a la prestación de servicios de consultoría en el ámbito regulatorio y la defensa constitucional vía amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Entre sus áreas de especialización destacan las materias de derecho constitucional, derechos humanos, derecho administrativo y regulatorio, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, así como derecho energético, tributario y minero. Es abogada de empresas participantes en los sectores telecomunicaciones, radiodifusión, hidrocarburos, así como alimentos y bebidas, aunado a representar a entidades federativas en asuntos en materia de presupuesto y finanzas públicas. Es integrante del Consejo Directivo del Consejo General de Abogacía ACE y coordinadora de la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Amparo en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados ACE, y fungió como diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, órgano encargado de la expedición de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Damos la bienvenida en este momento a la expositora, doctora Claudia Aguilar Barroso. Bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación, obviamente al Poder Judicial del Estado de México, a su presidente, al doctor Ricardo Sodi, y de manera destacada al doctor Ricardo Sepúlveda, que generosamente, pues al momento de estar organizando este importante congreso, pensó en una servidora para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este importantísimo tema, que tiene que ver no solamente con la jurisprudencia, sino desde luego, bueno, pues con la relación que existe con la jurisprudencia y los derechos humanos, y sobre todo como un mecanismo, no solamente para exigir y garantizar, sino para hacer verdaderamente efectivos los derechos humanos. Y a mí me parece además que lo que se está haciendo en este ejercicio, en este congreso, en el Estado de México, sin duda, pues va a ser un referente de lo que muchas veces hablamos en cómo global o internacionalmente hablamos de este diálogo jurisprudencial, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las personas juzgadoras a través de sus resoluciones, a través de los precedentes que emiten, y cómo se generan estos diálogos jurisprudenciales? Obviamente, normalmente lo primero que nos viene a la mente es pensar entre el diálogo que existe entre nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pensamos, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana, pero hay un enorme potencial en lo que se ha hecho a partir de la incorporación o del reconocimiento, más bien del control difuso en nuestra Constitución, sobre todo en el quehacer de las personas juzgadoras, también a partir de la jurisprudencia que se crea en las entidades federativas. Entonces, quiero empezar, digamos, esta plática haciendo un poquito de contexto, sobre todo porque me toca hablar de los derechos humanos, y creo que los plazos, los tiempos, digamos, los momentos históricos que se viven sirven de referente.
Les puse una presentación que no crean que necesariamente lo vamos a seguir tal cual, porque a veces sé que sirven de material de apoyo, pero normalmente soy más espontánea en la plática. Pero sí, justo quería retomar esta idea, porque el año pasado hubo, creo que ciertos foros, seminarios, el doctor Ricardo Sepúlveda incluso creo que publicó un par de artículos referidos al tema de cómo se conmemoran ciertos momentos, ciertos episodios históricos a los cuales debemos referirnos. Y me parece que pensar en los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o por lo menos en la adopción de la declaración por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, es sumamente importante cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos viendo el contexto en el que estamos inmersos, no solamente en la República Mexicana, sino a nivel global, ¿no? Todos los acontecimientos de los cuales tenemos conocimiento, que sin duda nos llevan a repensar cuáles eran esas situaciones en un momento histórico determinado que nos llevan a que a partir de la Asamblea de las Naciones Unidas se adopte esta declaración, y qué es lo que ha pasado a partir de la incorporación en los países firmantes de esa Declaración Universal, ¿no? Entonces, obviamente hay una serie de países desde el momento de su adopción que se han ido, pero realmente, ¿qué nos refleja? Sino que nos refleja un acuerdo sobre ciertos valores, ciertos principios que en principio parecieran indisponibles para los estados. ¿Cuáles son ellos? Obviamente la igualdad, la libertad y la justicia como valores que impulsan a la sociedad, a la creación de sociedades que sean mucho más prósperas para que todas las personas puedan tener el mismo acceso a las oportunidades, y dentro de ese acceso a las oportunidades podemos pensar el acceso desde luego a la justicia. Entonces, estos instrumentos en materia de derechos humanos de fuente internacional, obviamente en el tema de la jurisprudencia, pues han permitido el avance y la integración de los derechos humanos, tanto en el plano internacional como al interior de las naciones, incorporando en ello, desde luego, el caso mexicano. Y por eso, la jurisprudencia, pues es un producto de todas las actividades que se realizan en términos de interpretación, de integración, pero sobre todo de actualización del ordenamiento que están llamados a realizar los órganos jurisdiccionales. Normalmente lo pensamos en ¿qué? En la solución de los casos concretos, pero desde luego en la adaptación del ordenamiento a todas las nuevas exigencias que se van planteando, porque pues hay estos debates teóricos desde siempre entre si la Constitución es un texto viviente, si tenemos que ser originalistas en la interpretación, debates que parecieran que están en la historia, pero debates que encontramos en días pasados, hace algunas horas, digamos, menos de 24 horas, incluso en el Senado de la República, en cómo se desentraña la interpretación de la norma, y por eso es tan vigente, tan actual, estar hablando, convocando en el valor de la jurisprudencia, sobre todo en su relación con la exigencia de los derechos humanos. Desde luego que la jurisprudencia, normalmente precisamente porque cuando estamos pensando en la jurisprudencia internacional como protección en materia de derechos humanos, pues se vuelve una especie de estándar normativo, o no es nada más una especie de estándar normativo, sino es el estándar normativo, y el cumplimiento por ello puede ser exigido porque debe ser observado por los estados parte, ¿no? Ahí tendremos un potencial, por ejemplo, recientemente podríamos estar hablando del tema de la prisión preventiva oficiosa. Podemos hablar de políticas públicas, podemos hablar de normas, pero también tenemos que hablar de la interpretación que se ha hecho y de la jurisprudencia que existe, en nuestro caso en el sistema interamericano, por ejemplo, y cómo se recepciona en el sistema nacional y cuáles han sido los precedentes, y pues de nueva cuenta veremos lo que se diga, por ejemplo, en última instancia, a partir del cumplimiento de una resolución que obliga a quienes, pues al Estado mexicano, ¿no? Desde luego que la jurisprudencia internacional no solamente permite, digamos, determinar los alcances de los derechos pues básicos, por así decirlo, sino también esta armonización recíproca. Hablaba yo de una especie de diálogo. ¿Por qué? Porque así se puede reconocer la interrelación, la interdependencia, para poder facilitar en última instancia la eficacia plena de los derechos humanos. Y por eso los criterios internacionales son reconocidos e incorporados como pautas vinculantes por los órganos al interior de los estados. Ese es el caso, por ejemplo, en el caso mexicano, a partir de la interpretación que conocemos, por lo menos con ciertos alcances, que sabemos que se está de alguna manera, y si me permiten el uso del término, revisitando la contradicción de tesis 293/2011, que ha tenido algunos matices en algunas aproximaciones recientes, y que a la luz justamente de estas últimas condenas al Estado mexicano, pues seguramente tendrá que volver a ser revisitada por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver cómo entendemos las famosas restricciones constitucionales y cuál o hasta dónde está el cumplimiento y la exigencia de las obligaciones de los estados. Porque realmente,
¿Cuál es el propósito que se cumple? Es decir, estos postulados a nivel internacional, estas obligaciones que tenemos los estados mexicanos, pero sobre todo a partir de la jurisprudencia, pues tenemos que hacer efectivos los derechos humanos al interior de los estados. O sea, ese es el objetivo que se persigue, ¿no? Hacer efectivos los derechos humanos al interior y apoyar la labor, digamos, ágil que puede llegar a tener los mecanismos internacionales de supervisión. Porque primero pues salen las convenciones, salen los tratados y luego vienen las recomendaciones, las observaciones, los resultados de las visitas, etcétera, que se van dando justamente por estos mecanismos de supervisión, de manera que se van conociendo pues casos paradigmáticos cuya solución puede servir o irradiar o proyectar, por así decirlo, los aspectos, digamos, positivos, más allá de ciertos casos particulares, lo que puede hacer realidad este carácter, no nada más subsidiario, sino también complementario que puede existir en el actuar de las, digamos, cortes internacionales. Obviamente, en nuestro caso, normalmente pensamos en primera instancia en la Corte Interamericana, pero ¿cómo vamos llevando esto al terreno de la aplicación en el caso concreto, ¿no? Así hemos tenido y vamos a tener, creo que me salté un poco, más bien, no crean que no voy a llegar a estos puntos que son justamente los que quiero destacar, pero vamos llegando a llevar a cabo cómo se van generando estas aproximaciones, estas pausas que nos van sirviendo para la solución de casos futuros similares, ¿no? Es decir, queremos tener certeza jurídica al momento que tenemos no nada más garantizado el acceso a la justicia, pero quisiéramos tener en el mundo ideal que las personas justiciables, al momento que acuden ante las personas juzgadoras, a que acuden a un tribunal, puedan tener un margen de certeza jurídica. ¿A qué se refiere ese margen de certeza jurídica? Puede haber una especie de proyección de cómo se va a dar la valoración del haber probatorio, de la causa planteada a partir de precedentes previamente resueltos en las propias cortes. Esto normalmente nos sonaba, por ejemplo, sobre todo en el caso mexicano, hasta antes del 2021, a que cuando hablamos de precedentes normalmente pensábamos en automático en el precedente de la Corte norteamericana, ¿no? Porque un sistema que está creado o no sé, diseñado en función a los precedentes judiciales, pero en el caso mexicano pues viene la incorporación, primero en la reforma que se dio al Poder Judicial en el 2021, donde se incorpora la jurisprudencia por precedentes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, aquí en el Estado de México, que también han tomado un impulso recientemente para incorporar también la jurisprudencia por precedente, pero que no nada más es un cambio, a mí me parece que es de esa reforma, por ejemplo, del 2021, el cambio pues más importante o que más potencial podía llegar a tener. Si pudiéramos seleccionar algunos, obviamente el tema de paridad de género es sumamente importante, el tema de la formación judicial con ciertos estándares, ¿no?, de derechos humanos, donde haya una escuela que también les permita ingresar a la carrera judicial y tener certeza de ascensos, adscripciones, ratificaciones. Eso claramente también abona la construcción de poderes judiciales sólidos, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Pero justamente esto es lo que me parece el potencial que hay, ¿no? Llevas casos que generan criterios, aproximaciones y pautas, que van a servir para la solución de casos futuros similares. Eso hace realidad, entre otras cosas, la igualdad ante la ley, la igualdad obviamente frente a la Constitución, frente a los tratados, y eso desde luego que abona a la certeza y a la seguridad jurídica y a garantizar pues este acceso a la justicia de las personas judiciales, ¿no? Esta regla, digamos, jurídica del precedente, realmente lo que subyace es un criterio de universalización, ¿no? Porque se elabora pausas y en presencias de los mismos hechos o de un mismo hecho se resuelve siempre de igual forma, ¿no? Esa es, por lo menos en el plano ideal, cuando estamos pensando en los precedentes, en la jurisprudencia por precedentes, ¿no? O por lo menos se toma como idea la decisión para que en el futuro pudieras estar dispuesto a voy a tomar esta decisión como persona juzgadora y si me encuentro frente a las mismas circunstancias de hecho, ¿no?, bueno, voy a respaldarlo por el derecho y voy a dar una solución similar, ¿no?, a ese caso concreto. Entonces, esta interpretación de diversas disposiciones, pues sin duda, también nos va a permitir abonar a grandes factores, o para poderlo lograr, que ahí hablaba, por ejemplo, de la independencia judicial y de los precedentes, ¿no? Normalmente, cuando se habla en por qué voy a seguir, ¿no?, hay a veces se habla de que existe tensión entre las personas juzgadoras y los precedentes vinculantes de manera vertical, porque dicen se quita esta libertad que pueden tener las personas juzgadoras en la independencia, pero al final del día, si pensamos en que no vulnera, ¿no?, la idea de la independencia del Poder Judicial, pues obviamente no es, aparece
aunque eso también está en debate reciente, ¿no? Nada de esto está superado y todo es opinable en estos momentos sobre todo. La idea de la independencia judicial pues nace con el concepto mismo de la necesidad de un poder judicial robusto para defendernos a todas las personas frente a lo arbitrario, para poder garantizar nuestros derechos y nuestras libertades y el ejercicio pleno de las mismas. Entonces, obviamente, pues aparece esta independencia judicial pues frente a esta idea absolutista de regímenes que antes estaban en vigor, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un constitucionalismo democrático, pues tenemos que tener poderes judiciales fuertes que garanticen, ¿no?, el ejercicio de estas libertades, pues para garantizar un elemento indispensable de un Estado democrático, de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces, por eso la palabra, digamos, o la idea, más que la palabra, la idea de la independencia de las personas juzgadoras, la independencia de un juez va de manera indisoluble de la idea de un Estado constitucional y democrático, ¿no? Es decir, no es que se imponga frente a otro la voluntad, solamente cuando se tiene que acudir ante las personas juzgadoras, es en ese momento cuando las personas juzgadoras tienen que tener garantizada la independencia para poder, con la formación, con los criterios, resolver en libertad en cada caso concreto con las circunstancias que les son planteadas, ¿no? Entonces, obviamente hay una transición democrática que se va dando, y por eso hacía alusión desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y pensando quizá en nuestro país, pues a la última reforma del Poder Judicial Federal, penúltima parece ser, del 2021, ¿no?, donde evidentemente nosotros estamos pensando en cómo fortalecer esa idea, no del guardián de la Constitución, no sé, anquilosada de Kelsen Schmidt, pero ¿quién debe hacer efectivos los derechos humanos de las personas? Al final, eso es lo que nos debiera de preocupar. ¿Cómo hacemos realidad nuestros derechos? ¿Cómo se hace realidad el acceso a la justicia en un caso donde hay una controversia del orden civil y familiar? ¿Cómo se hace realidad en una controversia del orden penal, del orden laboral, ¿no? Es decir, no estamos pensando en las grandes causas, porque normalmente ahí es donde se zanjan las discusiones. Por eso, esta transición democrática que se ha dado en el mundo, que se fue dando en México, por lo menos en nuestro país, podemos, en opinión personal, identificar grandes momentos, desde la reforma del 94, 95, 95, donde pues la idea era que la Corte fuera un verdadero tribunal constitucional, ¿no?, donde hiciera la resolución de las cuestiones de constitucionalidad, que a lo mejor no logra en ese primer momento, ¿no?, en estos 30 años, consolidarse, porque cada vez que vemos una reforma siempre el punto primero es lograr la verdadera consolidación de la Corte como un verdadero tribunal constitucional. Si nos vamos un poquito a las reformas antes del 94, normalmente el objetivo uno era acabar con el rezago. Entonces, está bien, nos hemos tardado, ¿no? Las reformas anteriores al 94 eran acabar con el rezago porque había, pues creo que desde la Revolución, un enorme rezago. Entonces, a partir del 94, la idea primigenia era hacer de la Corte un verdadero tribunal constitucional. Ahora, ¿qué pasaron en esos primeros 10 años, a lo mejor del 94 al 2004 y antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Pues que la Corte evoluciona mucho en la solución de conflictos, digamos, orgánicos o de competencias, ¿no?, competenciales. Y se decía, ¿y el ciudadano o la ciudadanía dónde está? ¿No? Se ha olvidado. Y cuando decimos eso, no es por la ciudadanía, sino son las libertades, son precisamente los derechos humanos, lo que nos convoca hoy en día. Obviamente fue necesario también un impulso desde el legislativo para que no bastara con tener juzgadores fuertes, con convicción del valor de la independencia judicial y de estas resoluciones, sino también tener un marco normativo robusto que les blindara en el ejercicio de esas atribuciones. Entonces, no basta con decir o postular, yo tengo una corte, un tribunal constitucional, sino tienen estas facultades y pueden ejercer, pues, control de constitucionalidad, control difuso, control de convencionalidad, y para ello, pues, todos también tenemos conocimiento que viene esta segunda gran reforma, digamos, para fortalecer a la Corte como un verdadero tribunal constitucional, pero ahí sí hablar de los derechos humanos, no nada más como un cambio, digamos, terminológico, sino con la idea de cambiar un paradigma constitucional en el país, ¿no? Es decir, alejarnos no solamente de este concepto de las garantías individuales, donde además, pues sí, todos aquellos temas de derechos sociales se quedaban muchas veces en planes o ideas donde se cuestionaba la exigibilidad de los mismos a través de los planteamientos ante los tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque en este momento pues ya se habla de los derechos humanos y de sus garantías.
¿Cuáles son esas garantías? Bueno, todos estos mecanismos que están previstos constitucionalmente, normalmente pensamos en primerísimo lugar en el amparo, y obviamente pues las acciones de inconstitucionalidad tienen un papel muy relevante, al mismo tiempo que las controversias constitucionales, si bien los entes legitimados son totalmente distintos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un valor de la independencia judicial. Y entonces, en esa segunda reforma de 2011, pues también hablamos de esta importantísima función que tienen las personas juzgadoras de ser al mismo tiempo, pues hacer control de constitucionalidad, control de convencionalidad y cómo se recepcionan de alguna manera, o es decir, ya no estamos pensando que porque yo invoco un tratado internacional o un derecho que se encuentra protegido o reconocido en un tratado internacional, no es derecho interno, ¿no? Estas obviamente no son discusiones que se den, una cosa se da en el plano académico, nos suenan muy claras, muy aceptadas, otra discusión se da en el plano, digamos, de las discusiones parlamentarias que se plasman en una resolución, pero cuando verdaderamente se ponen a prueba es precisamente cuando se llegan a cuestionar y entonces llega esa interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Pues más relevante, por decirlo de alguna manera, jerárquicamente, pues el órgano cúspide de nuestro sistema sigue siendo pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos va a interpretar qué es lo que quiso decir el legislador cuando se habla de la incorporación en el artículo primero de estos valores tan importantes, ¿no? Que pues evidentemente pueden llegar de alguna manera a empezar a generar tensiones, por un lado entre los precedentes, por otro lado entre la independencia judicial y pues la tensión constante, históricamente, perennemente presente entre el legislador y el juez, ¿no? Dejando de lado, pues sí, que parecía superado esta idea del juez o la persona juzgadora como la boca de la ley, parece superada, pero muchas veces en los debates lo vemos otra vez presente. El reto es que a veces esa discusión puede quedar muy clara si estamos hablando nada más de una legislación en un término de una distribución de una competencia específica. Pero cuando estamos hablando de derechos humanos, entonces no podemos quedarnos como en ese sentido nada más. Siempre hay que ver cómo garantizar, a la luz de lo que establece nuestro artículo primero constitucional, desde esa importante reforma del 2011 a la cual me refería, ¿no? Y este tercer momento, que tiene que ver con nuestra charla justamente de la jurisprudencia en nuestro país, pues tiene que ver con esa reforma del 2021 que incorpora la jurisprudencia por precedentes y donde con que se den las votaciones con ciertas mayorías, pues a partir de ahí habría precedentes que son de carácter vinculante. Ahora, esto nos lleva al gran problema que existe a su vez entre los vinculantes en justicia federal y justicia local, que es otro gran tema donde pues tenemos que entender cómo se afirma la garantía de independencia judicial, que obviamente se va vinculando a las personas juzgadores al sistema de fuentes de derecho y no a opiniones o intereses personales o de otras autoridades del Estado. Eso realmente lo que garantiza y lo que blinda es la independencia judicial, aunque pudiera parecer que hay menos margen de maniobra interpretativa, porque siempre hay forma de apartarse de un precedente, ya sea si no existen las razones, pero se justifica, el precedente no es aplicable porque no existen las mismas razones de hecho para aplicar el derecho en las mismas circunstancias, ¿no? Es decir, puedes aplicar un criterio distinto al que se sugiere, ¿no? Todos estos argumentos realmente lo que nos hacen es presuponer que el precedente forma parte, como tantas otras, de las fuentes del derecho, y pues desde luego que la vinculatoriedad del mismo abona a la certeza y a la seguridad jurídica. Por eso, bueno, pues aunque es una vía argumentativa, pues a veces se puede eliminar cierta tensión, ¿no? Entonces, nosotros lo que sugiero en estos momentos de la etapa de la jurisprudencia en nuestro país es que hemos visto estos momentos, ¿no? Reforma del 94, bastante orgánica, la reforma de 2011 que incorpora el tema de los derechos humanos y esta del 2021 que incorpora el tema de los precedentes. Estamos en este momento en una enorme tensión también al interior de la interpretación de lo que las propias personas juzgadoras, nuestros llamados jueces constitucionales, esas 11 personas que se encuentran sentadas en una herradura en el Pleno, ¿cómo entienden este debate, esta atribución y esta enorme función que tienen, encomienda constitucional frente o de cara a la ciudadanía, sobre todo como guardianes de estos derechos humanos, ¿no? Es decir, en esa reforma, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la del 94 o transitamos hacia la del 2011, no se queda en una cuestión nada más orgánica o modificación de textos o modificación de criterios, pero ahí surge este control difuso que hemos visto que el potencial que tienen las judicaturas locales, ¿no? Los tribunales a nivel local, también es enorme
y que en una primera etapa, también la Corte había dado una interpretación donde hasta dónde podían hacer control las personas juzgadoras locales, digamos, porque el parámetro de regularidad constitucional federal era una especie de celo reservado hacia aquellos jueces federales. Que eso es contrario a al propio contenido de interpretación del artículo primero, del artículo 133 y sobre todo pues, del espíritu, digamos, de la reforma del 2011. Entonces, ¿hacia dónde vamos avanzando con esta idea, digamos, del 2021? Pues la idea era otra vez, todos los cambios que estuvieran en esa reforma, no nada más en la estructura, porque pues no se modifica la estructura, digamos, a nivel integración, etcétera, de la Corte ni del Consejo, pero sí a llevar una transición en la resolución de los asuntos para pasar del tradicional sistema de tesis a uno apoyado por el sistema de precedentes, sobre todo, bueno, pues desde luego en el juicio de amparo, que es donde llegan justamente estas controversias. Entonces, ¿qué es el precedente? Pues ahí es donde está el quid de qué es lo que se vuelve vinculante, ¿no? Y tenemos algunos casos donde la Corte resuelve precedentes en el caso de controversias y acciones que no nos vamos a meter, pero en el caso del amparo, que es justamente qué entendemos, no vamos a adjudicar en un caso un ejemplo y para el caso idéntico o similar que vamos a resolver posteriormente, pues vamos a versar sobre cuestiones o análisis de normas constitucionales o convencionales y vamos a resolver un caso que se plantea con posterioridad, pues de la misma manera con las resoluciones que previamente se hayan adoptado por ese órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, sí es aceptada que la doctrina o las doctrinas de los precedentes se justifican para procurar fines sumamente valiosos en un Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Cuáles son esos fines valiosos? Los encontramos incluso expresamente en nuestro artículo primero constitucional, ¿no? Por ejemplo, la universalidad. Otro de esos valores pues es desde luego la seguridad jurídica, pero además el lograr que no exista arbitrariedad en el ejercicio del poder por parte de los propios tribunales, ¿no? De las personas juzgadoras, digamos, es un aspecto también deseable de la práctica judicial para lograr una mayor eficiencia en la propia impartición de justicia. Entonces, la universalidad sabemos que es un requisito, digamos, para todo el sistema jurídico, obviamente seguridad jurídica e igualdad, cuando menos en sentido formal, y que no haya arbitrariedad, ¿no? Entonces, aquí sigue habiendo quizá el mayor número de dudas en cuanto a cuáles son estos parámetros de razonabilidad que pueden impedir un ejercicio arbitrario por parte de las personas juzgadoras. Y este requisito del sistema de precedentes pues se va colmando, digamos, al poder, tienes el poder de decisión de las personas juzgadoras y puedes resolver coherentemente, ¿no? Entonces, eso siempre se vuelve necesario y además pues eso abona a la eficiencia, ¿no? El uso de precedentes tiene una justificación ahí que se podría decir que es casi bastante pragmática, porque permite que se ahorre incluso tiempo en el trabajo de los tribunales, que se cumpla con este ideal de que la justicia sea pronta y expedita, porque pues tienes situaciones que van simplificando la labor de argumentación para resolver los casos que ofrecen soluciones jurídicas que han sido previamente aceptadas, ¿no? Entonces, así se hace, por ejemplo, en los sistemas del common law y en algunos otros casos en derecho civil, pues los precedentes representan este conjunto, digamos, de reglas y principios que van brindando soluciones de manera anticipadas, que permiten reducir los tiempos de impartición de justicia a costa, sí, por eso hay a veces voces que reclaman, pues de alguna manera de inhibir la facultad creativa de los tribunales, ¿no? O sea, es decir, ahora, la facultad creativa de los tribunales es deseable pues, si no hay un precedente, y si no, no es que la inhibas, justificas las razones por las cuales se apartan de los precedentes, que esa también es una de las facultades. La duda viene cuando ahora se quiere, en algunos casos, pensar en poner mayor, digamos, camisas de fuerzas, valga el símil, a las personas juzgadoras en esa importante facultad, pues no creativa como arbitraria, sino como interpretativa en el ejercicio de sus atribuciones para garantizar la máxima efectividad de los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, eso me parece que es sumamente relevante entenderlo. Existen, desde luego, un gran problema cuando hablamos o cuando pensamos en el caso de las restricciones constitucionales y los mandatos que existen por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y por eso empezaba al principio haciendo una mención a este caso, porque tan no está resuelto, tan es vigente, que el caso de esta famosa, pues de las restricciones constitucionales y el caso de la prisión preventiva oficiosa y la nueva condena al Estado mexicano en el caso Reyes, Rodríguez y García,
fueron 2 casos, pero bueno, el de García Rodríguez y el Zompancle, que se refiere al arraigo, pues justamente la Corte va a tener necesidad de volver a resolver el tema de las restricciones, si así lo hace, ¿no? Hay alguna salida, me parece, en la propia sentencia de la Corte Interamericana que dialoga con las personas juzgadoras, con todas, porque hay una salida para que el Estado mexicano no esté en falta, o por lo menos aquellos que reciben las causas, donde le dice tendrán que aplicar directamente, ¿no? Es decir, inaplicar aquella figura que es restrictiva, refiriéndose específicamente a la prisión preventiva oficiosa en uno de los casos y en el otro caso a la figura del arraigo. Entonces, hay por eso ya precedentes de ciertos jueces que han hecho exactamente eso, con independencia de que la Corte no se haya pronunciado en última instancia, ¿no? Pero, ¿qué pasó? La primera aproximación de la Corte, les mencionaba al principio, pues en la 293 pues tuvimos una especie de debate que se ha hablado muchísimo en cuanto a por qué si tenemos por un lado el reconocimiento prácticamente unánime del Pleno de la Corte de que la jurisprudencia interamericana es obligatoria y vinculante para el Estado mexicano, con independencia que el Estado mexicano no haya sido parte, y por el otro lado tenemos esta otra parte de la misma resolución donde dice que si hay una restricción de rango constitucional deberá prevalecer la restricción de rango constitucional. Dicho sea de paso, que acuérdense que también se vale la interpretación, y por eso las personas juzgadoras, lo malo es que viene de Corte, entonces es más difícil. Entiendo que en el quehacer de las personas juzgadoras se vuelve más difícil apartarse de un criterio de la Corte que de otro tipo de criterios, pero ahí estaba, digamos, el germen de la semilla dicho, cuando es una restricción al ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, eso daba lugar a que si es una restricción que más bien restringe el derecho mismo, entonces podrías garantizarlo, pero entendemos que ese es ahí donde está la salida y donde está el debate. Posteriormente, la propia Corte, ya en otro asunto que es el expediente Varios 1396 de 2011, también estableció que en alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, deberá prevalecer. Entonces, esos dos criterios, digamos, son de suma importancia como institución del Estado mexicano respecto al sistema de restricciones constitucionales, pero ahí viene justamente la utilidad de la jurisprudencia, y quizá con esto, para que haya tiempo de preguntas y respuestas al final, me gustaría dejar por lo menos unas ideas sobre la utilidad o el valor de la jurisprudencia en la relación de los derechos humanos, justamente en lo que nos puede potenciar, digamos, a futuro. Yo creo que la jurisprudencia puede lograr unidad jurisdiccional, ¿no? O sea, sí lo puede, a partir de la obligatoriedad como un mecanismo que este propósito es proporcionar la misma solución a casos sustancialmente similares. Bueno, eso creo que se los dije de otra manera. Lograr la unidad ahí está la utilidad de jurisprudencia. La unidad cuyo propósito es proporcionar la misma solución, digamos, a casos sustancialmente similares, y pues ahí sería la utilidad realmente de homologar criterios sobre lagunas, alcances de las leyes, y en ese sentido, pues claramente la jurisprudencia coadyuva a eliminar criterios que pueden ser erróneos, a establecer los correctos, o por lo menos cuál es la interpretación correcta e interpretativa obligatoria de esa interpretación. También facilita la labor de las personas juzgadoras, ¿no? La jurisprudencia está encaminada a facilitar la labor de las personas juzgadoras, porque pues, cuando hay numerosos criterios de interpretación que son igualmente válidos, pues se dificulta el alcance, ¿no? Hay algunas soluciones, no nada más el sistema de precedentes, para eso existe pues la contradicción de criterios, para que pues habiendo criterios se pueda ya sea resolver cuál de esos criterios debe prevalecer, o en su caso si ninguno de ellos debe prevalecer. Incluso a veces se ha determinado que no hay tal contradicción porque la aproximación interpretativa de las personas juzgadoras ha sido distinta para solucionar el caso concreto, ¿no? Y también pues ¿a qué le tiramos? A proveer o a dotar de seguridad jurídica y certeza a las personas justiciables, ¿no? Con esto empezaba, me parece que incluso en la inauguración del Congreso el doctor Sodi así lo mencionaba, ¿no? O sea, el chisteza es cómo abonamos a la certeza y a la seguridad jurídica para garantizar el acceso, pues de alguna manera la jurisprudencia tiene ese valor. También nos sirve o abona para abonar a promover la igualdad entre las personas o entre los justiciables, ¿no? La jurisprudencia contribuye a que la observancia de este principio de igualdad se vuelva una realidad, y también, aunque parezca que no, contribuye a promover precisamente por ser mucho más activa, mucho más
fácil, digamos, lograr la interpretación y adecuar las normas a la realidad a través de la interpretación, pues puede promover transformaciones sociales importantes a través de los criterios de jurisprudencia. Me parece que uno de los ejemplos más claros tiene que ver, por ejemplo, todos los criterios de jurisprudencia en materia de género, en materia de perspectiva de juzgar con perspectiva de género, en materia de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, son normalmente criterios de jurisprudencia y criterios interpretativos lo que nos han permitido alcanzar cierto criterio, ciertos rangos de valor que en otro momento parecieran invisibilizados, ¿no? Digamos, obviamente se suman en estos temas el activismo, y me refiero al activismo no judicial, al activismo de las personas, de las causas y de las mujeres que salen, exigen justicia, que es importante, de alguna manera informa, y si el legislador se tarda en hacer ese cambio, sí me parece que a través de la jurisprudencia tenemos un enorme ejemplo de cómo se puede juzgar con perspectiva de género, y eso promueve la transformación social. Hablando de temas de género, hablando de temas de la justicia, por ejemplo, sexual y reproductiva, basta ver cómo han evolucionado los criterios al propio interior de la Suprema Corte con las propias personas juzgadoras, ¿no? O sea, digamos, si vemos intervenciones del ministro Luis María Aguilar Morales, recién llegado a la Corte, a lo mejor en el 2010, hablando de la interrupción del embarazo en el caso del Código de la Ciudad de México, a la última acción de inconstitucionalidad referida al Código Penal del Estado de Coahuila, es totalmente distinta a la aproximación en materia de derechos y tiene que ver con esto, y esto me parece que contribuye también a la transformación social. Y obviamente, pues, vinculado o de la mano de la transformación, ahí les dejo algunos precedentes después, de la transformación social, pues dar actualidad y vigencia desde luego a las normas jurídicas, ¿no? Yo quisiera cerrar esto diciendo, ¿cómo se traduce esto a lo local o cómo llevamos esto también a lo local? Es que el potencial de crear jurisprudencia a nivel local que resuelva precisamente por ese valor que tiene para la solución de controversias, para la transformación social. ¿Quién mejor que los poderes judiciales de las propias entidades federativas conocen la realidad social de las entidades en las que se encuentran inmersos? Entonces, el potenciar la creación de jurisprudencia y el diálogo que puede existir entre los tribunales locales de las diversas entidades también puede fortalecer. A veces se habla mucho del derecho procesal constitucional local, como si está reconocida la posibilidad de que existan mecanismos de justicia constitucional a nivel local, si está reconocida la posibilidad de que se reconozcan y garanticen derechos o que se expandan los derechos, y luego hay poco que hacer en la jurisprudencia porque no llegan las causas a ser del conocimiento, muchas veces porque no se conoce, ¿no? O sea, hay un desconocimiento social de esas herramientas, y por otro lado, porque a lo mejor el crecer y la jurisprudencia que se crea al interior de los propios poderes judiciales locales tampoco se difunde, de manera que la ciudadanía se quede con la convicción de que si acude a la justicia local puede tener una resolución o una solución efectiva a su controversia, que además puede servir para la solución de controversias futuras. Entonces creo que pues para darles espacio me quedaría con eso, ¿no? Es decir, tenemos un potencial enorme y no podemos negar el valor que tiene la jurisprudencia para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas, tanto a nivel federal como a nivel local. Muchísimas gracias. Ahí es Doctora Claudia, ¿nos puede, por favor, acompañar? Gracias, doctora. Sin duda una gran exposición. Les pido de nueva cuenta un aplauso para la doctora Claudia. Contamos con breve tiempo, lamentablemente, muy ajustado. Quisiéramos escuchar más de esta cátedra magistral. Realmente me congratula estar presente al lado de una figura como la doctora Claudia. Y vamos a llevar a cabo también una ronda de preguntas y respuestas, doctora, si nos los permite. Creo que también esto nos lleva a muchas reflexiones en su exposición, ver la responsabilidad que tenemos como juzgadores en esta gran función, y sobre todo también ha tocado puntos muy sensibles respecto a la evolución de los derechos, ¿no? Cómo han ido progresando todas las fases que se han seguido, y también la necesidad de ir evolucionando también esos criterios, tanto como juzgadores, como dogmáticos o incluso catedráticos, ¿no? En todas las funciones del área del derecho. Sí. Vamos a llevar a cabo esta ronda de preguntas y respuestas.
Esta pregunta va formulada por el doctor Juan Manuel Mondragón. Sí, no nos entiende. Sí, para que sea directo. Perfecto. Bueno, Sí, me parece que es el doctor no, Juan no, Manuel, no, ¿verdad? no soy doctor, soy licenciado. Bueno, pero tiene No, letra no, de no. doctor, ¿eh? No, no le puse ahí Cuando digo con todo doctor. respeto, con No, todo respeto, claro. aclaro. Mi pregunta, licenciada, es o va enfocada a que en los tribunales de aquí del Estado de México, sobre todo donde he visto es en la ciudad de Toluca, donde acuden personas de la zona norte que no hablan el español, sino hablan el otomí y otros el mazahua. He visto que no se ha dado cumplimiento fiel al nombramiento de intérprete o de traductor. Entonces yo le pregunto qué comentario puede hacer sobre ese respecto. Gracias. Adelante, adelante, doctora. Gracias. Bueno, pues muchas gracias primero por estar aquí. Por la pregunta, bueno, la verdad es que creo que hay una pregunta para el propio tribunal, porque desde luego existe una obligación constitucional, convencional, que para garantizar que no se quede en un mero dicho todos los derechos a todas las personas, una parte muy importante es garantizar que existan intérpretes de lenguas y obviamente cuáles son las lenguas, en este caso pues estamos hablando del otomí, y tiene que haber, ¿no? Para poder impartir justicia como debe ser, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasaba, sobre todo, y además hay incluso ya protocolos de la Corte para poder juzgar a las personas de origen indígena, a las personas de origen afrodescendiente, a las personas con discapacidad, o sea, hay una serie de protocolos y dentro de eso está incluido en primerísimo lugar, en el caso de las personas de origen indígena, un intérprete en su lengua. Entonces, pues creo que procede presentar una queja, en el caso concreto diría yo ante el propio tribunal y si no pues acudir a las comisiones o al Instituto de Derechos Humanos o de no discriminación. En el caso de la Ciudad de México pues sería COPRED, existe el CONAPRED a nivel nacional, pero eso procedería. No sé si tú sabes algo más. Pues creo que la pregunta bien formulada y la respuesta aún más, totalmente. Vamos a proseguir con el siguiente cuestionamiento que nos formula el licenciado o abogado Elías Martínez Velázquez. Le preguntan, doctora Claudia Aguilar, ¿se puede homologar los criterios entre los diferentes aplicadores de justicia sin celos jerárquicos? ¿Homologar? Así viene formulada la pregunta. A ver, lo que entiendo de la pregunta es homologar sin sesgos jerárquicos quiere decir apartarse o que irradiara un criterio interpretativo de un órgano inferior hacia uno superior. Como está creado el sistema, no, en ninguna parte, ¿no? De precedentes, al final del día es jerárquico. Si ya hay una interpretación, por ejemplo, que en última instancia es la Corte la que manda este valor, ahora existen aspectos de competencia, ¿no? Entonces los sesgos jerárquicos, como lo llaman, pues tienen que ver con seguridad y certeza jurídica del sistema. Entiendo que estuvo con ustedes la ministra Luna y que les habló de este precedente pues muy importante de si le era dable a los tribunales constitucionales desaplicar la jurisprudencia, ¿no? Y que es un criterio que además no fue unánime, hay un voto disidente del ministro, hoy ministro en retiro, José Ramón Cosío, donde justamente decía que él se apartaba de las razones con las que resolvió el pleno por unanimidad, o sea, las razones fueron que no se puede hacer este control y que no puedes inaplicar la jurisprudencia, que porque hay otros mecanismos, ¿no? En ese momento se hablaba de la jurisprudencia por sustitución, hoy ya no existe la jurisprudencia por sustitución y que había de todas maneras manera de consultar. Pero pues lo que decía justamente el ministro José Ramón Cosío es que no valía decir que por seguridad jurídica o por certeza jurídica eran infalibles los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la respuesta a la pregunta es, formalmente la Corte ya lo dijo
y dijo que no puede haber, o sea que sí hay un sesgo jerárquico y si la Corte ya estableció jurisprudencia, en este momento podría ser todavía por presentes o por reiteración en algunos casos los tribunales, sería vinculante para los órganos inferiores jerárquicamente, ¿no? Esa es la respuesta formal. Si nos fuéramos al contenido, por ejemplo, los votos disidentes, habría argumentos donde si existen razones suficientes para apartarse del criterio, se podría hacer. ¿Cuál sería una solución práctica para que no se entiendan? Decía yo, a veces la independencia judicial se cuestiona. Una solución es que realmente en la fundamentación y motivación no dejes de aplicar la jurisprudencia, sino más bien señales por qué no es aplicable al caso concreto, porque no hay esas mismas razones, ¿no? Que esa es la salida formal para que no exista ese sesgo o esa camisa de fuerza que podría derivarse de la vinculatoriedad. Totalmente de acuerdo con esa opinión, doctora. Lamentablemente el tiempo que tenemos es totalmente restringido, ya estamos en la línea del mismo en esta exposición magistral. Gracias. Le agradezco totalmente y a nombre también de nuestro auditorio y de nuestros titulares como parte de este congreso, de la intervención que ha tenido. Permítame también pedirle nuevamente al auditorio un gran aplauso para nuestra expositora. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Gracias, doctora. También permítame hacer un reconocimiento a nombre de nuestro señor presidente, a efecto de también entregarle este reconocimiento, si nos hace favor. Demos un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Claudia Aguilar Barroso, que recibe este reconocimiento en manos del juez de control de Tribunal y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, el doctor Víctor Hugo Dávila Ortiz. Gracias por su ponencia, doctora, la jurisprudencia y los derechos humanos. Muchas gracias, muy amables. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Tenemos 10 minutos de receso.